Estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo tema que es el tema o la clase 2. Espero todo esté bien. Por favor, sigan subiendo las tareas, sigan viendo los videitos. Éxito y vamos a continuar. El tema número 2 es el origen de la humanidad, que eso ya lo vimos, pero esta se enfoca en el trabajo y la escritura. Cómo se fue transformando el trabajo desde el origen de la humanidad e incluso la escritura también, que es parte del trabajo de estos primeros seres humanos. Primero, el trabajo. ¿Qué era el trabajo? Un sistema, o qué es, perdón, un sistema de sustento para la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente para que el ser humano exista, para que el ser humano sobreviva en el planeta Tierra, pues tiene que hacer esta actividad, este sistema, que es llamado el trabajo. Actividad humana que tenga por objetivo garantizar el sustento humano. Toda actividad humana que tenga este objetivo, sobrevivir en este planeta. Ahora, para nosotros llevar a cabo o para que los primeros seres humanos lleven a cabo todo este tipo de trabajo, pues ellos tuvieron que elaborar ciertas herramientas. Esas herramientas, al igual que otras cosas, se fueron transformando de a poco. Las primeras herramientas empezaron simplemente con piedras nada más, pero poco a poco estas fueron puliéndose, más filas de otras formas, unas más grandes que otras, en donde permitían cazar incluso animales más grandes y luego desarrollar otro tipo de trabajos como lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Repito, ¿qué es el trabajo? Un sistema de sustento para la supervivencia. Toda actividad que garantice el sustento humano. Para el desarrollo o lo que facilita el desarrollo de esta actividad son las herramientas de trabajo. Al principio de la humanidad, la forma de trabajo de estos seres humanos eran simplemente ser recolectores de frutos o cazadores. Ese era su trabajo, porque de esa manera ellos podían sobrevivir, ¿cierto? Sin embargo, como el tiempo iba pasando, ellos dejaron de ser nómadas, es decir, de vivir de distintos lugares a ser sedentarios, establecerse en un lugar específico. Esto hizo que los hombres, que los seres humanos empiecen a tener una relación con la tierra para quedarse en ese lugar mucho tiempo. Esta relación con la tierra hizo que nazca la agricultura. La agricultura, como ustedes ven en la imagen, pues es simplemente trabajar en la tierra. Ellos seguían trabajando siendo recolectores, siendo cazadores, pero la base económica de ese momento, la agricultura. Las herramientas, como ya lo mencioné, también se iban transformando, ya no eran simples piedras. Ellos ya tenían cuchillas para poder sembrar y cosechar y otras herramientas más especializadas, más elaboradas. Lo que hizo la agricultura es que también aparezcan ciertas clases sociales. No clases sociales como lo que conocemos nosotros hoy en día, que la clase alta, la media, la baja, no. Habían dos tipos de clases sociales un poco diferenciadas. Los que tenían más trabajo, más poder, más economía y los que no. Entonces, los grupos, las familias, las tribus que trabajaban en más tierra, que producían más, pues ellos iban teniendo un poquito más de poder en cualquier aspecto, político, económico o social, y estos iban siendo la clase social dominante. Y los que no, pues se quedaban simplemente como trabajadores y no podían surgir económicamente. Esto hizo que aparezcan los primeros sistemas de explotación. Es decir, las clases sociales simplemente se convirtieron en líderes, en jefes, y los obreros, perdón, la clase más baja, las personas que trabajaban solamente de a poquito llegaron a ser esclavos. Ellos trabajaban en la agricultura, pero no tenían remuneración alguna, o si lo tenían era algo mínimo. La mano de obra era barata. Cabe recalcar que esto no era tan marcado como lo que tenemos ahora. No había una clase, una diferencia de clases sociales. Simplemente había ciertas diferencias nada más. ¿Ok? Entre los que tienen más trabajo y los que no. Vamos. Otro punto importante del origen de la humanidad en cuanto a la escritura, en cuanto al trabajo, es la domesticación de animales. El haber domesticado, es decir, el haber dominado a los animales, también se lo considera como una forma de trabajo descubierto por los primeros hombres. Incluso se considera que incluso antes de haber trabajado en la agricultura, ellos ya habían domesticado algunos animales. Y el primer ejemplo es el perro. El ancestro del perro es el lobo. Entonces se considera que los primeros hombres domesticaron al lobo con un primer objetivo, que era de alimentación.
Luego, aparte de ser alimentación, ellos su pelaje lo utilizaban para su vestimenta, para utilizarlo en climas fríos y además, y una de las razones principales de la domesticación de este animal, el lobo, era para tomarlo como guía. Los lobos eran los guías de estas personas para ir a cazar animales más grandes. Y todos los demás animales que fueron domesticados, aparte de servir como alimentación, pues también eran utilizados como animales simplemente para tenerlos de crianza. En ese momento ustedes pueden ver en la pantalla algunos tipos de animales, su etimología, es decir, su nombre original, el origen, es decir, de dónde ellos vienen y más o menos los años aproximados de su creación. Por ejemplo, tenemos el perro, vemos que es de Europa, tenemos la vaca que viene de Mesopotamia, tenemos la oveja, por ejemplo, nos dice que es del oeste de Asia, tenemos el cerdo, nos dice que es de China, entre otros animales. La domesticación de animales era considerado un trabajo en ese momento. Un dato importante aquí es que los hombres se dedicaban a la agricultura específicamente. Algunas mujeres sí, pero no era su trabajo principal. El trabajo principal de la mujer era la domesticación de animales, además de la crianza de los niños. Tenemos el nacimiento de la escritura. La escritura, después de su creación, después de su origen, también se lo consideró como un tipo de trabajo. ¿Por qué? Al principio la escritura nace como una forma de necesidad de comunicación nada más. Sin embargo, luego la escritura se fue puliendo, se fue perfeccionando y no cualquiera podía escribir. Habían personas especializadas en la escritura y se les llamaba escribas. Ok, pero bueno, vamos a conocer cuál fue el origen o cómo nace la escritura hasta tener el alfabeto que hoy en día nosotros conocemos. Características. ¿Por qué se desarrolla la escritura? Los primeros hombres, después de trabajar en la agricultura, ellos vieron que unos tenían más, otros tenían menos y por alguna razón esto variaba. Entonces ellos necesitaban llevar una buena contabilidad de todo esto. Entonces sí aparece la escritura como una necesidad de mejorar el pueblo, de mejorar la producción agrícola. Otra característica de la escritura es que ellos, una forma de comunicarse es que ellos dibujaban en los lugares donde vivían, es decir, en las cuevas, en las cavernas e incluso en piedritas, ellos dibujaban y así ellos transmitían lo que querían informar. En ese momento, ¿qué es lo que ellos dibujaban? Pues las actividades a diarios, la cacería, la recolección de frutos, la agricultura, etc. Ese tipo de cosas se lo considera arte rupestre. Arte rupestre son dibujos de las actividades que los hombres hacían a diario. ¿En dónde lo dibujaban? En las cuevas o cavernas, incluso en piedras también. Otras culturas, otros pueblos, además de tener ese tipo de arte rupestre, también tuvieron jeroglíficos. Estos jeroglíficos es igual al arte rupestre, son imágenes de la naturaleza o de actividades que ellos hacían a diario. Solo que en vez de dibujarlo en cuevas o cavernas, ellos lo dibujaban ya en hojas de papiro, que es de una planta. Otra característica del nacimiento, el surgimiento de la escritura, es que otros pueblos también utilizaron símbolos, un poquito ya no dibujos como tal, sino ya un poco de símbolos llamados cuneiformes. Estos símbolos cuneiformes, bueno, ya voy a hablar posteriormente un poquito, eran como formas triangulares, que ya les voy a mostrar un dibujito después, y eran grabados en tablillas de arcilla. Y finalmente se considera que la escritura tiene un origen aproximado de hace unos 5,000 años. Antes de Cristo, claro. Existen algunos tipos de escritura antes de llegar a nuestro alfabeto original. Y es, por ejemplo, tenemos la escritura sintética, que quiere decir, resume en un solo dibujo una idea o una frase que se quiere transmitir. Y ustedes pueden ver en la pantalla un dibujo para que puedan entenderlo de mejor manera. Tenemos la escritura ideográfica, que se refiere a los jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos de la naturaleza, de actividades que ellos hacían a diario. Tenemos también la escritura hierática, que quiere decir que utiliza un sistema de gráficos, de símbolos que se iban uniendo entre sí. Y esto era llamado ligadura. Es como lo que ustedes están viendo en la pantalla. Estos símbolos, estos gráficos se iban uniendo, entonces iban formando
una ligadura. Es la escritura hierática. Tenemos otro tipo de escritura y es la demótica. Y es igual a los jeroglíficos, es muy similar. Y finalmente tenemos la escritura cuneiforme. Recuerdan que les mencioné anteriormente cómo o de qué se trata esta escritura. Es constituida por signos en forma de cuñas que se imprimían en tablillas de arcilla. Y están viendo ustedes en la pantalla. ¿A qué se refieren formas de cuñas? Existía una herramienta en forma triangular, en forma de puntita. Entonces estos símbolos son así. Ustedes se pueden fijar. Estoy señalando en este momento estas formas triangulares o estos huequitos en forma de cuña. Esa es la escritura cuneiforme. ¿Ok? Y es así del tema 2. El origen de la humanidad, específicamente el trabajo y la escritura. Vamos a hacer una breve retroalimentación. Era el trabajo, toda actividad que realiza el ser humano, pero que esta actividad garantice su sustento, garantice la supervivencia aquí en este planeta. ¿Qué se necesita para hacer todo ese tipo de trabajo? Pues herramientas, y estas herramientas también se fueron transformando de a poco. Empezaron siendo una piedra hasta lo que conocemos hoy, grandes máquinas, por ejemplo. Después de trabajar en la recolección de frutos, en la pescadería, en la cacería, empezaron a trabajar en la agricultura, la relación con la tierra. Sus herramientas también se fueron especializando. La domesticación de animales también se lo considera como una forma de trabajo. E incluso también la escritura. Al principio la escritura nace como una necesidad de comunicarse, de contabilizar el pueblo, de contabilizar la parte agrícola, pero después esto se fue formando, se fue transformando en un trabajo porque no cualquier persona podía dedicarse a hacer estas escrituras, sino simplemente personas que sean especializadas, llamadas escribas. ¿Ok? Por favor, revisen este video, es el segundo tema, y realicen las actividades que voy a enviar a la plataforma. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día.